Regularmente nos metemos en problemas y llegamos a crisis porque estamos pensando de la forma incorrecta. ¿Cómo meter a Dios en nuestros pensamientos? De eso vamos a conversar el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy de media semana. ¿Cómo estás, Julito? Estoy bien, estoy bien. ¿Cómo está la garganta? Está bien, está ahí la garganta. Amaneció hoy conmigo, pero nada más. En mi época había unos dibujos animados, había uno que se llamaba El Gallo Claudio, que todo salía así. Entonces a veces estoy un poco como el Gallo Claudio. Sí, bastante. Estamos en esta serie que se llama Ordena tus pensamientos. Sí. Y hemos visto varias cosas. Hemos visto que los pensamientos es uno. Sí. Nosotros somos, bueno, es una manifestación de lo que nosotros realmente somos. La identidad realmente, en la identidad nosotros somos el alma, ¿verdad? Pero es allí en el alma, en el corazón, donde nosotros pensamos. Y es una de las cosas interesantes, creo yo, y no sé si la hemos tratado de esa forma, es que Dios nos ordena a pensar correctamente. Sí. Y como lo hemos repetido en tantas ocasiones con Steve, ahora no aquí necesariamente en el reto de hoy, pero no hay nada más cristiano que pensar. Mira, hablemos de eso por un segundo. En las iglesias, yo creo que menos en los últimos años, pero una época hace 20, 30 años que yo recuerdo cómo había mucho énfasis en sentir. Sí. Ir a la iglesia el domingo y pasar por una experiencia de sentir. Y entonces sentir la presencia de Dios. Se hablaba mucho de sentir la presencia de Dios. Y había muchas expresiones de llorar, de clamar, de humillarse. Y yo creo que esto en sí mismo no es malo, pero cuando uno estudia la vida cristiana, o estudia la luz de la Biblia, estudia la historia también, la vida cristiana se trata de pensar. Sí, se trata de pensar. Sí. Y los sentimientos, y yo hace poco lo dije al estar contestando preguntas en una noche de viernes, que por cierto es una buena alternativa para quienes quieren aprender un poco más. Sí. Noche de viernes tenemos al final de todo un segmento de preguntas y respuestas que hacen quienes están desde lejos, sí, a quien está haciendo la exposición ese día, y un panel. Un pastor más. Al menos uno más. Al menos uno más en el panel de respuestas. Pero yo estaba contestando hace poquito que los sentimientos es algo que nosotros no debemos negar a la gente. O sea, de repente alguien dice, es que yo me siento triste, yo me siento mal, y entonces los cristianos a veces son bien prontos a decir, no, es que no se trata de sentimientos. Porque fue una reacción a lo que tú estás diciendo. Sí. Hubo una época de la vida cristiana en la que todo se trataba de sentimientos. Y la verdad es que los dos extremos son incorrectos. Correcto. Los sentimientos nos fueron dados por Dios, sí, pero no nos fueron dados para pensar, no fueron dados para sentir. Sí. Los sentimientos tienen que estar gobernados por la fe. O sea, esa es la clave. Para que un sentimiento obre o opere de la forma correcta. Yo me siento triste, pero ¿qué tiene la fe que ver con esto? Yo me siento eufórico, ¿qué tiene la fe que ver con esto? Yo me siento molesto, ¿qué tiene la fe que ver con esto? Y aún esas cosas que estás diciendo, más que sentimientos, son emociones. Sí. Son emociones y son algo mucho más pasajero. Sí, entonces uno tiene que tener cuidado de esa percepción de la realidad que no está motivada por la fe. Y la fe está íntimamente conectada con los pensamientos. Por supuesto. O sea, la fe, alguien la definió hace muchos años. Bueno, el Señor la definió como es la certeza de lo que se espera, como la convicción de lo que no se ve. Pero los teólogos definen la fe como la combinación del conocimiento, el asentimiento y la confianza. Sí. Y el conocimiento es entender. Es entender
pero es un proceso lógico de razonamiento de algo que entendemos. Con base en la palabra. Con base a algo concreto. Voy a decir, porque yo puedo tener fe en una silla y entonces yo entiendo que la silla me sostiene, ¿verdad? Entonces me voy a sentar. Entonces me voy a sentar. Pero si yo voy a poner mi fe de la vida en Dios, yo tengo que saber sobre Dios. Entender cómo funciona el sistema. Exactamente. Y esa revelación viene de la palabra. O sea, la revelación única de Dios viene de la palabra. Entonces, conocemos la palabra por medio de un proceso de pensamiento. Por eso los sentimientos que están gobernados por la fe deben realmente estar gobernados por los pensamientos. De acuerdo. Pensar es la cosa más cristiana que hay. Ok, una cosa más que vimos es que vamos a ordenar nuestros pensamientos con base en lo que queremos lograr. De acuerdísimo. De acuerdo. O sea, objetivos, propósitos, el rumbo, y una vez más es la gloria de Dios, de la cual hemos hablado tantas veces, los objetivos y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Tú sabes que un pasaje, déjame ver si lo encuentro aquí, pero una de las cosas... Ahí debe estar. Sí, ahí en el libro de Job. Una de las formas como la Biblia define los pensamientos, en Job capítulo 17, versículo 11 dice: pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. O sea, los pensamientos son las intenciones, el rumbo, los designios, los propósitos del corazón. Que es otra forma de llamarlo, corazón. En la Biblia, cada vez que se habla de corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y no está hablando ni que no te va a dar un infarto, ni que no te vayas a enamorar de la chica equivocada, sino que está hablando del rumbo de la vida. Del rumbo de la vida que has escogido según tus pensamientos. Sí, de ahí mana la vida, de ahí surge todo lo que somos en la vida. Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y pruébame. ¿Y conoce? Mis pensamientos. Sí. Y pruébame si hay en mi camino de perversidad, si estoy bien o estoy mal. Y guíame en el camino eterno. O sea, otra vez más es rumbo. Está hablando del rumbo de la vida. Ahora, una cosa más que creo que es importante es que ayer vimos que en este sistema, aunque vivimos en el mundo, hay dos sistemas de ver las cosas. Uno es el sistema de Dios y otro es cualquier otro sistema que no sea el sistema de Dios. Y que aunque vivimos en este mundo, no pueden coexistir. O sea, tenés que escoger o un sistema de valores. Sí, eso que es una mejor forma de decirlo. U otro sistema de valores. Y que a veces vimos ahí, no me acuerdo siempre si es 1 Corintios 3 o 2 Corintios. 1 Corintios 3. Dice que algunos que se sienten que son muy buenos para lo que han aprendido a hacer este mundo, pero no tiene que a veces, si esto no va con el sistema de Dios, tiene que, me gusta esta palabra de desechar, renunciar, quitar, decir voy a desaprender, votar, desaprenderse, desaprender para aprender el sistema de Dios. Curioso, fíjate, la Biblia enseña que la mente de la persona que no conoce a Dios y a veces los cristianos somos bien, no sé qué palabra usar, podemos ser, no, al contrario, podemos ser bien duros con quienes no conocen a Dios. Podemos ser bien duros. Y creo que a veces se nos olvida que nosotros estuvimos ahí jugando en ese equipo, todos. Estuvimos ahí y que aún conservamos... algunas camisetas del equipo. Y quizás las usamos para dormir nada más, pero se nos olvida. Y es tremendo porque la mente del que no tiene a Dios... o los pensamientos de los que no tienen a Dios están marcados en la Biblia como el problema principal de ellos. O sea, todo lo que hacen, sus acciones, vienen de esa forma de pensar. Claro. Fíjate, tengo aquí una listita. La mente de quien no conoce a Dios, del malo, dice Salmos capítulo 10, Salmos 10, está carente de Dios. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. O sea, el problema de quien toma decisiones, el problema del que va manejando por ahí, o el que escribe en una red social y lo que escribe es pura basura, o que trata mal a la esposa, o que roba dinero, o hace trampa, o lo que sea, o que viene a la iglesia dando la apariencia de que es cristiano, pero realmente no lo es. El problema es que en su mente Dios no aparece. No, en el radar de la mente de esta persona, Dios no aparece. Entonces, como Dios no aparece, todo lo que hace no está gobernado por si Dios le va a juzgar o no le va a juzgar, si Dios ha dicho algo al respecto o no ha dicho algo al respecto. Dios sencillamente no aparece. Yo te lo he dicho, creo que fue allá por 1900.
Ayer. No, fíjate que yo creo que fue 1983. Pues fue muy antier. Sí, 1983. Primera clase de seminario, la primera clase de seminario, el primer día, con el primer maestro, la primera frase que yo escuché. Okay. La primera frase fue, lo que una persona piensa de Dios determina la forma como vive. Sí, estoy de acuerdo. Eso fue la primera cosa. Y yo pensé que ¿Qué frase más profunda? Yo pensé que absoluto es esto, o sea, que como demasiado exagerado, si lo sí. Pero a través de los años, cada vez pienso que tenía más razón este maestro. O sea, depende de lo que tú realmente creas de Dios, así vas a vivir. Regalar algo el día del maestro. Sí, todavía le he visto de vez en cuando. Ajá. Pero entonces la Biblia dice que la mente del malo está carente de Dios. En Salmos capítulo 10 dice que es vana, Efesios 4, 17 al 18. Vacía. Está vacía, ¿verdad? Dice que es ciega, 2 Corintios capítulo 4. Ciega para las cosas espirituales. Dice que está reprobada o ha sido reprobada. Llega un punto en el cual no califica, Dios no pasa. Dice, de plano esto no pasa, Romanos capítulo 1, versículo 28, y dice que es tan grave la incidencia de lo que piensa sobre sus acciones, que fue la razón del diluvio. O sea, la razón del diluvio, la razón por la cual Dios trajo el diluvio sobre la tierra, es que vio Dios que todos los designios del corazón de los pensamientos de él era de continuo solamente el mal. De ellos era de continuo solamente el mal. De los designios de los pensamientos del corazón de ellos. Por eso, el que no cambia sus pensamientos, su fin es terrible. Mira, aquí yo te tengo que platicar algo que es una preocupación sobre algunos cuentos que yo conozco. Yo tengo un buen amigo que no sé si nos escucha, ya hasta me preocupó, que me dijo una vez, me dijo, mira Iván, yo este año quiero ser bien cristiano. Entonces, a mí la expresión me daba mucha risa porque lo que creo que él quería expresar es, yo me quiero alinear bien con Dios de las cosas. Pero la expresión que ocupaba es, este año yo quiero ser bien cristiano. Entonces, pero lo que él decía es que yo quiero tomar algunas acciones, algunas actitudes que se alineen con Dios realmente. Y a mí me preocupa que haya personas que esto que acabas de describir es la mente de ellos, es la mente de ellos. Quizás es una pregunta, porque esa es una forma de describir los pensamientos del no creyente. Pero en nosotros convergen dos naturalezas. Sí. Tenemos una naturaleza espiritual, que ayer la explicaste, la mente de Cristo, que la tenemos en la Biblia, que es donde uno va aprendiendo a hacer así. Pero conservamos nuestra naturaleza. Bueno, de hecho, el pasaje que te acabo de citar, Efesios capítulo 4, dice, ustedes ya no deberían de estar pensando así. Ya no deberían. Ya no deberían. Y hay tantísimos pasajes, debiendo ustedes ser ya maestros, tener necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Pero, ¿qué pasa con algunos que nos escuchan, que siendo creyentes tienen esta circunstancia? O sea, viven como que Dios no existiera. Sí, hay que hacer un alto. Ahí es el momento en el cual uno tiene que ordenar los pensamientos. Sí. Voy a regresar a la razón por la cual hicimos esta serie. Okay. O sea, cuando tú y yo comenzamos sobre esta serie, dijimos algo sobre los pensamientos. Regularmente, quien tiene un problema de desorden en los pensamientos o se da cuenta de que tiene desorden en los pensamientos es porque está en una crisis, en algún tipo de crisis. A veces es una crisis moral, a veces es una crisis económica, a veces es una crisis financiera, a veces es una crisis familiar, pero es una crisis. Y no haya que hacer, Y lo que tiene es todo este montón de circunstancias y entonces no haya que tomar qué decisión tomar, y regularmente busca un consejo o un consejero para que le ordene los pensamientos y entonces tomar una decisión correcta. Hay que dar un paso más atrás todavía. ¿Por qué llegaste a esa crisis? Sí. Y llegaste a esa crisis por pensar de la forma incorrecta. O sea, la mayor parte de las crisis no son resultado del karma, ni resultado de la mala suerte, ni de que un gato negro pasó delante de mí cuando yo estaba caminando debajo de una escalera. Sí. O sea, y boté el trébol de 4 hojas que me había regalado mi abuelita. O sea, el problema de las crisis es porque estamos tomando decisiones malas. Malos pensamientos me han traído
a una circunstancia en la cual no funciona la vida. Sí. Y entonces uno tiene que de tomar la decisión, es decir, hey, de plano, yo tengo que ordenar mis pensamientos, porque o si no, voy a salir de la crisis solo para meterme en otra crisis. Nelson Rivas dice acá en Checho, ¿verdad? Pastor de Vida Nueva, Guatemala. Saludos a Checho, saludos a Checho. Saludos, Checho. Pero Checho puso de moda entre nosotros una frase hace muchos años. Checho tiene muchas frases. Sí. Pero cuando estaban construyendo los pasos a 2 niveles, aquí en San Salvador hubo una época en que construimos un montón de pasos a 2 niveles. Entonces él decía, qué bien que construyeron el paso a 2 niveles, solo para llegar más rápido a la trabazón. Sí. Pero a veces es lo que hacemos en la vida. O sea, lo que necesitamos es un cambio de sistema, no una solución para el problema actual. Necesitamos un cambio completo de sistema. Y si no lo hacemos, si no ordenamos esos pensamientos, si no empezamos a pensar bien, entonces de nada sirve que alguien me diga qué hacer en este momento. ¿Y qué es pensar bien? Es traer a Dios a nuestro sistema de pensamiento. Ok, entonces eso que estás diciendo creo que es importantísimo, porque ¿cómo traemos a Dios a nuestros pensamientos? Primero es el interés de decir, hey, yo quiero que, le voy a decir esta frase, yo espero que se entienda bien, yo quiero que Dios ordene mi vida. Ajá. Yo quiero que Dios ordene mi vida. Esta idea entonces te va a llevar a ciertas acciones que hemos dicho, es ir a la Biblia, que es buscar a priori a alguien que me pueda enseñar la Biblia o alguien que me pueda dar el consejo de la Biblia. Tú decías una cosa que quizás es bueno también aclarar. Hablamos mucho de ¿dónde está aquel pasaje que dice que con el consejo se ordenan los pensamientos? Proverbios, lo que vimos ayer. Y hablamos de consejeros. No hemos llegado a la parte de consejeros, pero dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Está la sabiduría. Y la multitud de consejeros no es que yo le voy a ir a pedir consejo a un montón de gente. No, porque es más bien como cuando hablábamos, por ejemplo, de un consejo de guerra, que es algo que existía. Es un grupo donde uno se sienta con varios y discuten algunas ideas. Discuten algunas ideas y qué puede hacer, porque si no yo puedo decir, mira, yo tengo problemas con mi novia, entonces voy donde uno, déjala ingrata, y otro me va a decir, es que tienes que ser más cariñoso, y entonces uno se confunde más. Es que a veces es déjala ingrata, ajá. Déjala ingrata, o sé más, o dale más regalitos, o no sé, o sé más un líder. Pero si yo voy a un montón de lugares a buscar consejo, lo que voy a terminar muchas veces es más confundido. Sí, porque cada uno me va a dar un poquito de su ignorancia. O un poquito de su sabiduría, en algunos casos. Entonces, el pensamiento importante es, tengo que dejar que Dios ordene mi vida. Tengo que dejar que Dios inunde mis pensamientos. Ajá. Tengo que tomar en cuenta los pensamientos de Dios y tengo que sustituir mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Sí. Por eso, la cosa más grande, quizás más grave o más importante a la hora de ordenar los pensamientos es un poco humillante. Es reconocer que yo estoy en el lío porque he pensado mal. Entonces, como dijo Einstein, ¿verdad? Dicen que dijo Einstein. Como dicen que dijo Einstein. Ajá, sí. Porque nunca, tú sabes que no hay... Nunca lo escuché yo realmente. De Einstein. Sí, porque como dicen que dijo Einstein, los problemas no pueden ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento en el cual fueron creados. Y yo estoy de acuerdísimo con eso, ya sea que lo dijo Einstein o lo haya dicho Faraday o quien sea que haya sido. Tantas cosas que inventó Einstein, dicen que no pudo inventar un cepillo de cabeza. Qué barbaridad, pero yo estoy de acuerdo en esto. Yo tengo que llegar a la conclusión que pensando así como yo pienso, pues me metí en un lío porque yo pienso mal. Entonces, hay algo que tengo que cambiar en mí, no en las circunstancias. Hay algo que tengo que cambiar en mí. Tengo que sustituir mi forma de pensar. Los pensamientos apartados de Dios nunca terminan bien. Yo lo he dicho recientemente estaba enseñando esta serie de Contracorriente, porque a veces los cristianos creo que ahora estamos viviendo una generación de cristianos que están un poco a la defensiva. Y entonces los cristianos pensamos que el pensamiento secular es superior al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es superior al pensamiento secular. Totalmente. La vida. O sea, toda la vida. Y perdón que lo diga así, porque no estoy atacando a nada ni nadie, pero la Biblia es superior a la psicología. La Biblia es superior a la sociología. El pensamiento de Dios es superior al pensamiento político. El pensamiento de Dios es superior al pensamiento económico. O sea, pero la Biblia no es psicológica
científica, ni sociológica, ni económica, ni política, pero el pensamiento de Dios es superior. Entonces, regresar al pensamiento de Dios es crítico en esto. Y mientras nosotros nos permitimos pensar, ahora no, ni siquiera como los psicólogos o los sociólogos, a veces como el papá y la abuelita. Sí. Y entonces sí. Que tenían su pensamiento mágico y tenían un montón de otras cuestiones que nos heredaron, nos pasaron, pensamos mal, tomamos malas decisiones, y a no ser que corrijamos eso en el núcleo, nuestros pensamientos nunca se van a ordenar. Totalmente de acuerdo. Mira, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es estar dispuestos a abrir los ojos y darnos cuenta que el pensamiento de Dios es superior y que nuestros problemas en los cuales nos encontramos metidos, las crisis que nos encontramos, que nos hallamos el día de hoy, suelen suceder a causa de que estamos pensando mal, que necesitamos no solamente cambiar las cosas, las circunstancias que nos agobian, sino la forma de pensar que nos trajo a esas circunstancias. Y para eso hay que meter a Dios en el cuadro. Me encanta. A ti que nos ves, a ti que nos escuchas, el pensamiento de Dios es superior al pensamiento de cualquier otro. Sí. Ya sea en las culturas, ya sea en las épocas. Y si tú crees esta verdad, si tú tienes el Espíritu Santo y tienes a tu alcance en la Biblia la mente de Cristo, tienes que aprender a pensar como Cristo piensa. Pero para eso tenemos que tomar nuestros procesos de pensamientos y meterlo a una parte más profunda de nuestro ser, de lo cual vamos a hablar el día de mañana. Me parece excelente. Que pases un buen día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado. Y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.